Queridos hermanos, el texto del Evangelio que hemos proclamado está compuesto de dos pasajes de este capítulo primero de Lucas, en los cuales Lucas explica al principio, como hemos leído, el sentido del libro y después nos saltamos tres capítulos, conocemos la temática, la hemos visto los domingos anteriores, el nacimiento y la infancia de Jesús, su bautismo por Juan en Judea. Menciona la tentación en el desierto, que no hemos visto porque es el evangelio propio del primer domingo de la Cuaresma, que este año Dios mediante será el 6 de marzo. Y después vuelve Jesús, después de la tentación del desierto, también conducido por el Espíritu, vuelve a Galilea. Allí lo habíamos dejado el domingo pasado, en la versión según San Juan, en las bodas de Caná. En el momento de su bautismo se escuchó una voz que venía del cielo diciendo: Tú eres mi Hijo muy querido, mi predilecto, escúchenlo. Jesús es conducido por el mismo Espíritu al desierto, donde durante 40 días se prepara para ejercer la misión que había quedado testificada por las palabras del Padre, la misión de Mesías. Después va a Galilea, él había dejado para hacerse bautizar por Juan, y según su costumbre, nos dice Lucas, es decir, como tenía costumbre de hacer antes de partir para Judea, va el día sábado a la sinagoga y es entonces que pasa lo que hemos escuchado en la proclamación del Evangelio de hoy. En tiempos de Jesús había muchas formas de concebir la misión del Mesías que todos esperaban. Algunos esperaban un Mesías que condujera al pueblo a una actitud más religiosa y a una mejor relación con Dios, pero para otros, los más, lo propio del Mesías sería primero restaurar el prestigio de la nación judía y liberarla de la ocupación romana y devolverle su esplendor. Los textos mesiánicos de Isaías, elegidos por Jesús, no responden ni a una ni a otra de estas grandes esperanzas de los contemporáneos. Él presenta un Mesías preocupado de anunciar la buena nueva a los pobres, de liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. Es un Mesías que no está preocupado en primer lugar de hacer que el pueblo se vuelva a Dios, sino más bien de mostrar cómo Dios se vuelve a la humanidad, porque ese es el camino auténtico para una vuelta a Dios de cada uno de nosotros. Reconocer que Dios sale a nuestro encuentro, como las tres manifestaciones que estuvimos meditando las semanas pasadas, ¿no? La manifestación a los pueblos orientales con los Reyes Magos, la manifestación a su propio pueblo en el bautismo y la manifestación a sus discípulos en las bodas de Caná. El texto de Isaías termina con la siguiente frase: El Espíritu del Señor me ha enviado para anunciar un año de gracia del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces Jesús se toma la libertad de truncar la última parte del texto, la que dice el día de la venganza de nuestro Dios. Recordemos que todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Cuando Jesús añade esta palabra de la Escritura que terminan de escuchar, hoy se ha cumplido, el sentido primero, inmediato, no es yo soy ese Mesías esperado. Por supuesto que él se sabía Mesías, pero lo que el texto nos muestra es que pedagógicamente Jesús anuncia su programa de acción y el sentido primero de sus palabras es que la predicación que él comenzó y las curaciones que ya hizo son una realización de estas promesas divinas. La predicación primera y la última coinciden, no es solo teoría, es el ejercicio de vivir la filiación y la misión de ser hijos. Por eso, él resumirá más tarde en un solo mandamiento, el nuevo, todos los mandamientos de la ley: amar a Dios y al prójimo como él amó, es decir, hasta el fin, las exigencias de toda la ley antigua y nueva. El lunes 18 de abril del año 2005, el cardenal Joseph Ratzinger abría el cónclave del que saldría Benedicto XVI y decía en la homilía: el Mesías, hablando de sí,
dice ser enviado a promulgar el año de la misericordia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, según la cita de Isaías 61:2. Escuchamos, continúa el Papa, el futuro Papa, el cardenal Ratzinger en esta ocasión, escuchamos, dice él, con gozo el anuncio del año de misericordia. La misericordia divina pone un límite al mal, nos había dicho el Santo Padre, se refiere lógicamente a San Juan Pablo II. Jesucristo es la misericordia divina en persona. Encontrar a Cristo significa encontrar la misericordia de Dios. El mandato de Cristo se ha convertido en mandato nuestro a través de la unción sacerdotal. Somos llamados a promulgar no solo con palabras, sino con la vida y con los signos eficaces de los sacramentos, el año de misericordia del Señor. Pero ¿qué quiere decir Isaías cuando anuncia el día de la venganza de nuestro Dios? Jesús en Nazaret, en su lectura del texto profético, no ha pronunciado estas palabras, ha concluido anunciando el año de la misericordia. ¿Ha sido tal vez este el motivo del escándalo que se dio después de su prédica? No lo sabemos. En todo caso, el Señor ha ofrecido su comentario auténtico a estas palabras con la muerte de cruz. Él cargó, dice San Pablo, con nuestros pecados en su cuerpo sobre el leño de la cruz. Dice San Pedro. Y San Pablo escribe a los Gálatas: Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, haciéndose a sí mismo maldición por nosotros, como está escrito: maldito quien pende del leño, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham pase a las gentes y nosotros nos revistamos de la promesa del Espíritu mediante la fe. La misericordia de Cristo no es una gracia en rebaja, en oferta. No supone la banalización del mal. Cristo lleva en su cuerpo y sobre el alma todo el peso del mal, toda su fuerza destructiva. Él quema y transforma el mal en el sufrimiento, en el fuego de su amor sufriente. El día de la venganza y el año de la misericordia coinciden en el misterio pascual, en el Cristo muerto y resucitado. Y termina el cardenal Ratzinger: esta es la venganza de Dios. Él mismo, en la persona del Hijo, sufre por nosotros. Cuando más somos tocados por la misericordia del Señor, tanto más entramos en solidaridad con su sufrimiento. Nos hacemos disponibles para completar en nuestra carne aquello que falta a los sufrimientos de Cristo. Esto lo tenemos, hermanos, que tener muy presente en este año jubilar, viviendo en la esperanza de la misericordia de Dios, siendo solidarios con los sufrimientos de Cristo y de tantos hermanos. Dejemos, como decía el cardenal Ratzinger, que queme y transforme nuestro mal y sufrimiento. Solo Cristo nos libra de nuestra mezquindad. Queridos hermanos, lo que dice Lucas a Teófilo nos lo dice a nosotros. Este escrito es para que nos demos cuenta de la solidez de la enseñanza que hemos recibido, porque el Evangelio nos recuerda Dei Verbum, la constitución del Concilio Vaticano II, que habla sobre la revelación en este domingo de la palabra de Dios. Recordarlo muy precisamente, no es teoría. Dice Dei Verbum, son gestos y palabras de Cristo que revelan. Todo lo de Cristo revela, no solo las palabras, sino cada gesto, cada actitud de Él. Por eso el Evangelio debe ser escuchado, entendido y vivido en la Iglesia, en su liturgia, y ha de volverse vida. Que somos frágiles, ya lo sabemos, pero también sabemos que abrir nuestra vida para reconocer a Jesús Mesías requiere no solo palabras, sino las propias actitudes y disposiciones de nuestra vida. Proclamemos el año de gracia del Señor en este jubileo, creciendo en la fe y reflexionando sobre ella, siendo solidarios con los que sufren. Unámonos a los sufrimientos de Jesús, vivamos nuestro ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros, no solo con palabras, sino con obras y de verdad.
Santa María, enséñanos a escuchar a tu Hijo, a hacer lo que Él nos dice. En este domingo de la palabra de Dios, queremos vivir esa palabra con toda nuestra realidad. Virgen, Madre, ruega por nosotros. Amén.